Vamos pues a leer el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles para ir introduciendo esta lección. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurón de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este mora en casa de cierto Simón, el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí vemos cómo el Señor va preparando todas las cosas. Cornelio tenía un corazón dispuesto, él hacía ofrendas y limosnas para Dios, y todo lo que se hace para Dios en secreto, Dios lo recompensa en público. Dios se glorifica en las personas. De hecho, Pedro en esta historia venía de sanar a una mujer allí en Jope, que también cita la Escritura que hacía buenas obras y limosnas para con el Señor. Cornelio se encontraba en Cesarea de Filipos, es una ciudad del norte de Israel, pegadita al mar, cerca precisamente donde era Pedro, original de Cafarnaúm. Más abajo, Cesarea, estaba allí Cornelio, pegada junto al mar Mediterráneo, y más abajo de Cesarea se encuentra Jope, la otra ciudad donde se encontraba ahora casualmente Pedro. Decimos casualmente porque en Jope ocurrió también una historia en el Antiguo Testamento muy interesante que tiene cierto paralelismo con esta lección de llevar el Evangelio a los gentiles. Y fue cuando el Señor encomendó a un profeta llamado Jonás que se fuera a predicar a los gentiles. En realidad le dijo que fuera a predicar a los asirios, que por aquel entonces eran los enemigos terribles de Israel. Y Jonás, en vez de tomar la dirección de ir hacia el este, se fue hacia el oeste para huir al lugar más lejano de la tierra conocido, a Tarsis, y se fue a Jope a montarse en un barco. Y en Jope está ahora Pedro. En esta historia ya digo que tiene ciertos paralelismos que algunos comentaremos. Allí entonces, en Cesarea arriba, se le apareció un ángel a Cornelio, y el ángel le explicó a Cornelio que enviase a llamar a Pedro, que él le diría lo que era necesario que hiciera. Muchas cosas son necesarias en la vida, pero una sola cosa es necesaria, como le dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en casa de Marta y María, a Marta. Una sola cosa es necesaria: estar en Cristo. Otras muchas cosas pueden ser necesarias, pero son secundarias. También el ángel podía haberle dicho el Evangelio, pero no es el propósito de Dios que sean los ángeles los que prediquen la palabra, sino que Dios ha encomendado esta bendita misión a las criaturas, a las personas, a nosotros. Por eso nosotros tenemos esta bendita misión y privilegio y responsabilidad de llevar la buena nueva del Evangelio a toda criatura. Es pues que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Obsérvese que Cornelio envió a unos soldados suyos, los envió a Jope a buscar a Pedro.
Y estos hombres se pararon junto a la puerta, y estos hombres preguntaron por Pedro. Pero nótese la expresión mientras. Mientras ellos iban de camino, Pedro había subido a la azotea para orar. Mientras, cuando estamos orando, cuando estamos haciendo lo que a Dios le agrada, el Señor mientras tanto va preparando las cosas para favorecernos y para gloria de su nombre. La primera vez que aparece la expresión mientras no aparece muchas veces en la Escritura, pero en este caso precisamente en el capítulo 10 aparece 6 veces, es el capítulo en el que más aparece de toda la Biblia. Es cuando el Señor crea a los seres humanos y después de haber creado a Adán no se halló ayuda idónea para él entre las criaturas. Entonces el Señor hizo sumir en un profundo sueño a Adán y mientras, cita la Escritura, y mientras éste dormía, Dios tomó de su costilla y preparó a Eva. Así vemos cómo Dios, mientras que nosotros buscamos cómo agradarle, todo el que busca a Dios le halla, porque mientras que le buscamos, Dios está preparando un compañero de estudio, un vecino, un compañero de trabajo, un evento casual que nos lleve a algún lugar donde vamos a tener un encuentro con un cristiano que nos va a dar testimonio de fe. Bendito sea el Señor por preparar las cosas de una forma providencial para salvarnos y para honrar su nombre. Aquí tenemos a Pedro en la azotea, que cita la Escritura, que vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre el significado de lo que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, llegaron y llamaron a la puerta, preguntando por él. Vemos cómo el Señor también fue preparando el terreno, cómo fue preparando el corazón de Pedro. También tendría que preparar el corazón de otros apóstoles y de otros hermanos para extender el Evangelio a los gentiles. Pero Dios prepara, pero Dios da segundas oportunidades. A Jonás le dio también una segunda oportunidad. A Pedro clarísimamente le está dando también una segunda oportunidad, siendo la persona principal en el día de Pentecostés y la persona que empieza a predicar a los gentiles, ministerio del cual luego se encargaría también el apóstol Pablo y todos nosotros. Pedro fue convertido en su corazón, no convertido para salvación, sino convertido en su ideología. Los israelitas no tendrían por qué tener motivos de animadversión hacia los gentiles. Ellos eran una nación bendecida para ser bendición a otras naciones de la tierra. Ellos no tenían que ser una nación para mantenerse como en una burbuja aislada de las demás y no tener ninguna relación con las demás. Está claro que no iba a practicar las malas costumbres de otras culturas o de otras religiones o de otras naciones, pero sí tenía que ser testimonio a otras naciones. Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. El corazón de Pedro estaba preparado para visitar a Cornelio. Así fue como Pedro recibió en su casa a los enviados por Cornelio, y al otro día fue Pedro con ellos y 6 hermanos de Jope que le acompañaron. Cuando llegaron, ocurrió un hecho un tanto sorprendente, que Cornelio salió a recibirle y postándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, porque yo mismo
también soy hombre. Solamente hemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad, no a ningún hombre ni a ningún representante de Dios en la tierra, porque no lo tiene. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, a quien debemos de adorar y a él solo servir. Así que Cornelio y toda su familia y toda su casa estaban todos allí preparados para oír lo que Dios le había mandado a decir por boca de Pedro. Ocurrió entonces que Pedro comenzó a predicar en el nombre del Señor, habiendo comprendido que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación sagrada del que le teme y le hace justicia. Y explicaba Pedro que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Así fue como Pedro predicó el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Todas las personas estábamos en enemistad, estábamos en guerra con Dios. Y cuando una persona está en enemistad, lo que quiere o lo que debería de tener en su corazón es tener paz. Y Dios anuncia el Evangelio de la paz para que tengamos esta oportunidad de reconciliación con nuestro Creador, a quien le hemos vuelto la espalda, a quien nos hemos hecho rebelde por causa del pecado. Y esto fue lo que vino a redimir nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro da testimonio de fe de que este Jesucristo, que es Dios hecho hombre, vino a ser nuestro siervo y a dar su vida por nosotros con una muerte y muerte de cruz. Pero los 3 días resucitó también para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. De este Jesús, explica Pedro, es de quien daban testimonio todos los profetas. Él era el Mesías anunciado, que recorrió todo Israel hablando del reino de Dios. Y todo el que le recibe en su corazón no está perdido, está salvado. Pero para ello tiene que haber un arrepentimiento sincero, como lo hubo precisamente por el ministerio de aquel profeta Jonás, cuando todo Nínive, la capital de Asiria, se arrepintió. Arrepentirse es cambiar nuestra actitud totalmente. Arrepentirnos del mal que estamos haciendo y volvernos hacia Dios para intentar vivir en bien. Es verdad que algunas veces vamos a cometer pecados, pero no es lo mismo cometer pecados puntualmente que vivir en pecado. Vivir en la inmundicia, en la idolatría, en la mentira, en la codicia, no es lo mismo. Los ninivitas se arrepintieron. La casa de Cornelio y toda su casa se arrepintieron de corazón. Y Dios ve el corazón de las personas. Por eso Dios perdonó a los ninivitas y perdonó a la casa de Cornelio. Por eso dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es la primera cosa necesaria, tener perdón de pecados. Y esto es una obra que no puede hacer ninguna persona. Pero lo que es imposible para las personas es posible para Dios. En la gloriosa cruz del Calvario, Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ofrece la oportunidad a cada uno de nosotros de aceptar ese perdón y vivir en paz para con Dios y para con nosotros mismos también y para con los demás. Y ya no estemos llenos de ansiedad, ni de incertidumbres, ni de malicia, ni de incredulidad, sino llenos de amor, gozo, paz, fe, esperanza, podamos vivir una vida plena. Pero aún ocurrió otro hecho muy llamativo y sorprendente, porque una vida plena no se puede vivir andando en la carne, como vivíamos antes. Una vida plena solamente se puede vivir en el Espíritu de Dios. Las demandas celestiales para vivir como Dios quiere son imposibles para la naturaleza humana, para la carne. Por eso Dios
nos ha dado su Espíritu Santo, que vino el día de Pentecostés sobre todos los que creyeron en él. Y en este día glorioso para los gentiles, en la casa de Cornelio, dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y todos, dice luego el versículo 14 del siguiente capítulo, que eran salvos tú, hablando de Cornelio, y toda tu casa. Así que gloria al Señor, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en aquella casa, quienes habían recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y quien tenía ahora un corazón dispuesto para purificado, un corazón limpio, redimido, para ser morada del Espíritu Santo. Y dice que todos los que oían estas palabras magnificaban a Dios, adoraban a Dios, magnificaban a Dios. Esto siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Cuando el siervo de Dios Moisés levantó el tabernáculo, cuando se finalizó la obra, la gloria de Dios descendió y todo Israel magnificaba a Dios cantando. Y cuando Salomón construyó el templo y lo encomendó al Señor, la gloria de Dios reposó también, porque siempre ha sido el deseo misterioso de Dios poner su gloria en medio de nosotros. Y en este caso tan en medio, que la pone dentro de nuestro corazón, porque ya Dios no mora en un templo hecho de piedras. Dios mora en un templo de carne, en nuestro corazón, pero ya no es un corazón sucio, ahora es un corazón limpio. ¿Y qué magnificaban? Sí sabemos lo que hacían cuando cantaban después de la construcción del templo. El versículo más repetido de la Escritura. Alabad al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón consolado, porque el Espíritu Santo venía a ser nuestro corazón, nuestro consolador. Es un corazón que anda en el Espíritu, es un corazón que ama, que ama. El principal don del Espíritu es el amor, manifiesta el amor a los amigos y a los enemigos. Un corazón lleno del Espíritu Santo se goza en glorificar a Jesús. Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo se agrada en dar la honra al Hijo y llenarnos nosotros de un espíritu de fervor para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Ciertamente hubo gran alegría en la familia de Cornelio, como está habiendo gran alegría cada vez que el Evangelio llega a un nuevo lugar en la tierra, como hay gran alegría en el cielo por esta familia que se arrepintió. Dios hace una fiesta en el cielo cada vez que un pecador pasa de muerte a vida, porque es el deseo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos pasen de muerte a vida. Es también el deseo de Dios para ti, que no te pierdas, que aceptes su obra de gracia. Nadie puede ir al cielo por sus propios méritos, por sus propias obras, sino solamente aceptando la gracia, el don inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, y tener comunión con Dios. El día que aceptamos el perdón de Dios, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el día que nos hemos arrepentido de todo corazón de nuestros pecados, quizá no sea un día en concreto, puede que sea un día en concreto, pero también puede ser un proceso de un tiempo en el que comprendamos todas estas cosas. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, cuando nuestro nombre es escrito en letras de oro en el libro de la vida, cuando formamos parte de la iglesia, del pueblo de Dios, ese pueblo que un día el Señor se unirá a nosotros en ese bendito misterio que representa el matrimonio de Cristo uniéndose con su iglesia, igual que un hombre se une con una mujer en el santo matrimonio. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas, morar con nosotros y en nosotros, viviendo en el Espíritu, adorando al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor.